Bueno, pues muy bonito domingo. Me da mucho gusto verte, Susi. Mucho gusto, Jos, y por supuesto a todas las personas Hola. que nos pueden estar escuchando y viendo en una nueva cápsula de Self Reflected. Les damos pues una gran bienvenida a esta nueva cápsula. Vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad, también conocido como borderline, y va a estar presentado por Susi Rivera, Josoria y una servidora, Cecilia Jaques. Te cedo la palabra. ¿Por ahí anda Susi? ¿Ojos? Ok, el día de hoy estamos hablando sobre el trastorno de personalidad límite y sabemos que es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensa y siente sobre uno mismo y sobre los demás. Causa problemas para formar parte de la vida cotidiana y también abarca problemas con la autoimagen, patrones de relaciones inestables, dificultad para manejar el comportamiento y las emociones. Creo que por ahí anda Las Susi. personas que tienen TLP, como comúnmente se abrevia el trastorno límite de personalidad, tienen un profundo temor al abandono, o a la inestabilidad, o ambos. Así como que se les dificulta eh, hacer frente y tolerar el estar solos, pero esto no lo pueden evitar ya que su ira desmesurada, su impulsividad y así como sus frecuentes cambios de humor hacen que los demás se alejen, y esto impide que tengan relaciones duraderas y afectuosas. Esto quiere decir que aunque ellos traten de poner su 100% por su ira, por su impulsividad y sus cambios de humor, que bien se puede, estos cambios de humor se pueden confundir con el trastorno bipolar, no lo son, son diferentes. A lo mejor como esto se enmascara con otro, sí se puede confundir, pero hay que tener el análisis sobre todo y el buen diagnóstico para saber que no es bipolar, sino es trastorno límite de personalidad. Adelante, Ceci. Muchísimas gracias, Susi. Y bueno, como bien mencionaba Susi, les vamos a presentar algunos síntomas del trastorno límite de la personalidad o también conocido como borderline. Y tenemos dentro de esto, bueno, el miedo intenso al abandono, como lo había mencionado sus hijos, también cambios de humor, ira, creencias absolutas y también es muy marcada la impulsividad. Vamos a hablar más adelante un poquito más de esto, más a profundidad, pero sí que una característica, un síntoma muy, muy marcado es esa impulsividad, ¿no? Entonces sí, que todas las personas podemos tener cambios de humor, por supuesto que son normales, pero ya cuando son muy recurrentes o cuando en un solo día tenemos varios cambios de humor, pues ahí sí se dificulta. Te cedo la palabra, por favor, José. Sí, dentro de estos síntomas también podemos tener sentimientos de vacío, conductas de riesgo, identidad incierta, autolesiones o conductas suicidas. Y por eso esto de la identidad incierta de pronto nos pudiera llevar a pensar que a lo mejor tiene otro tipo de trastorno, ¿no? Como es el ser bipolar, que también se caracteriza por esto, pero no, por eso es muy, muy difícil poder confundir estos dos trastornos, porque algunos de los síntomas que se presentan aquí empatan con las personas que tienen este problema. Sin embargo, sí se tiene que hacer exámenes o hacer un diagnóstico muy específico para poder delimitar estas conductas que nos llevan a este tipo de trastorno al que estamos hablando el día de hoy.
Así es, muchas gracias, Jos. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos marca también ya los síntomas para detectar el trastorno límite de la personalidad. Como bien decía Jos, hay unos que son muy marcados, pero que también pueden confundirse con bipolaridad, o también una persona puede llegar a consulta y confundirse con depresión, o también confundirse con ansiedad, algún tipo de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, y creer realmente que tiene ansiedad cuando no, está manifestando que es TLP. Entonces, vamos a ser más específicos y nos vamos a ir de acuerdo a los criterios del DSM-5, que nos dice que los síntomas del TLP son 9, y una persona tiene que presentar al menos 5 síntomas para ser diagnosticado con TLP. Ahora bien, debe de estar, si lo reiteramos, como lo había mencionado Jos, tiene que tener un diagnóstico por una persona que sea especialista en esto. Nosotros como psicólogos puede llegar alguna persona con TLP a consulta y si no tenemos el expertise o si no tenemos la experiencia suficiente sería difícil, y no nada más para nosotros, porque también ha pasado con psiquiatras que diagnostican como si fuera ansiedad o depresión o bipolaridad cuando en realidad es TLP. Entonces tiene que cumplir ciertos criterios y por supuesto tener experiencia en estos temas. Voy a hablar de los primeros 3 y vamos a empezar por los esfuerzos desesperados para evitar el abandono real o imaginario. Es decir, una persona que presenta TLP tiene mucho miedo a ser abandonado. Es decir, puede estar en una relación de pareja y tiene pensamientos recurrentes que su pareja o su esposo o su esposa o con la relación que esté teniendo va a abandonarlo, ¿no? Entonces es un síntoma muy característico del TLP. Yo creo que es uno de los más importantes, ese abandono que se siente constantemente. También tenemos el patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Esto es, pues, extremos de idealización y de devaluación. Es decir, vamos a suponer que yo fuera una persona que parece TLP y mis mejores amigas, vamos a poner un ejemplo muy claro y a la mano que tenemos, mis mejores amigas Susi y hijos, y pueden ser mis mejores amigas en este momento, pero de repente sucede un altercado, tenemos algún tipo de diferencia y ya no son las personas que más me odian, no son las personas que quiero evitar. Entonces, a esto se refiere con esa inestabilidad, pero no nada más con nuestras amigas o amigos, sino también con nuestras relaciones en general. Y el tercero de ellos, pues bien, es la inestabilidad de la autoimagen y del sentido del yo. Esto quiere decir que, bueno, no estoy, si por decir, alguna persona se puede considerar como bonita, esto es un ejemplo que lo estoy pues, citando, puede ser que realmente no me sienta bonita, aunque lo sea, ¿no? Entonces hay inestabilidad entre mi imagen, mi autoimagen y también mi sentido del ser, del yo. Si gustas continuar, por favor. Creo que va Susi. Así es, muchas gracias, Ceci. Así también como está la inestabilidad, existe la impulsividad en dos o más áreas. Esto es ya sea en gastos, en sexo, en consumo de sustancias nocivas para la salud, como la droga, la marihuana, etcétera, como conductas temerarias, que estos son como el me voy a morir, pero pues no me importa. El de que si me tiro de la azotea, sé que me voy a morir, sé que me voy a lastimar, pero no me importa, aún así lo hago. Esas son las conductas temerarias. También está el comportamiento o actitud de amenazas recurrentes o ideas suicidas, así como la automutilación. En este caso se viene lo que es el cutting, creo que sí se llama así, el cutting,
por las personitas que se cortaban hace años, a eso se le consideraba inicios de ser emo. El cortarse o marcarse alguna figurita con cúters, con navajas, con lo que sea, esa es la parte de la automutilación. La inestabilidad afectiva, que son, en esta parte se encuentran los episodios intensos de disforia, la ansiedad, inclusive la irritabilidad. Se pueden presentar los tres o, o uno o dos al mismo tiempo. Esto quiere decir que siempre va a haber, y lo que los caracteriza es la inestabilidad, y no porque quieran ser inestables, sino porque su trastorno así los hace ser. Adelante, Ceci. Creo que sigue Jos en las Sí, últimas 3, por favor. y bueno, en los últimos 3 de estos 9 síntomas que estamos hablando, bueno, tenemos lo que es la sensación crónica de vacío. Aquí la persona no va a sentir saciedad, no se va a sentir bien si está con un grupo de amigos, aun cuando son los grupos que ella esté buscando, o ella o él esté buscando, aún así no va a sentir que le satisfagan de alguna forma, siempre va a encontrar, siempre va a estar buscando algo más. Va a tener también enfado inapropiado e intenso y o dificultad para controlar su ira. O sea, por cualquier cosa puede tener, no sé, a lo mejor le pueden estar festejando su cumpleaños y porque alguien no llegó vestido de tal o cual forma o porque alguien no llegó, puede generar ese enojo y terminar haciendo lo que nosotros le llamaríamos una pataleta, que a lo mejor a nosotros diríamos, ay, es gracioso, o a lo mejor no le encontrarías una razón de ser, pero es por esto, es porque es uno de los síntomas que estas personas padecen. Simplemente se enojan y desbordan su ira de la forma menos imaginada. Y no se pueden controlar, ni ellas mismas a veces entienden el por qué reaccionaron de esa manera. Después tratan de encontrar una razón y lo peor de todo es que empiezan a sentir culpabilidad porque lo hicieron, pero no son capaces de controlarlo. También tienen ideas paranoides, transitorias y o síntomas disociativos graves. Van a encontrar paranoia en cualquier cosa, van a sentir que los están observando, que los están vigilando o que los están criticando continuamente, cuando a lo mejor la gente pues los trata normal o van a empezar o si alguien pasó por accidente, no vio a esa persona, no lo saludó, empieza a crear todo un escenario mental sobre lo que pasó, cuando al final, pues, no es nada de lo que piensa. Entonces, sí es muy complicado trabajar, o estar con personas con este tipo de trastorno, porque, como ustedes verán, estos 9 síntomas son un tanto complicados de poder diagnosticar, ¿no? Y si sin tener una preparación de pronto, saber que existen estos 9 síntomas, de pronto como, no sé, el poder convivir con ellos, no te podrías imaginar que una persona que se comporta de una manera tan irracional a veces, pudiera estar viviendo con este tipo de trastorno. Así es, muchísimas gracias, Jos. Ahora vamos a pasar, si nos lo permiten, al tratamiento que se le da a las personas que pudieran padecer el trastorno límite de la personalidad. Te cedo la palabra, Susi, por favor. Gracias. Como bien dice, que el principal tratamiento es la psicoterapia, ya que en esta se pueden aprender las habilidades para controlar y afrontar esta enfermedad. Entre las principales psicoterapias se encuentra lo que es creo que me trabé. Ah, como bien digo, la psicoterapia está lo que es la parte de la dialéctica. No sé si me escucho, díganme si me escucho. Sí, sí, sí te escuchas, Susi. Sí. Está
la dialéctica conductual, la terapia centrada en esquemas. Estas dos, bueno, la primera es la que se emplea para que tenga un enfoque a partir de habilidades hacia su enseñanza, sobre el control de las emociones, así como la tolerancia al estrés, y para mejorar sus relaciones, vaya. La terapia centrada en esquemas se enfoca en ayudar a satisfacer sus necesidades de una manera saludable, así como promover patrones de vida positivos. La siguiente está la terapia basada en la mentalización, que esta pone énfasis en el pensamiento previo a la reacción, perdón. Está el entrenamiento en sistemas para pre, previsibilidad emocional y resolución en problemas, o como se abrevia, STEPPS. Esta se usa como adicional de otros tipos de psicoterapia. También se puede recibir algún otro tratamiento como para cualquier otro trastorno mental que frecuentemente se produce junto con la TLP. En estos tipos de trastornos mentales se puede incluir lo que es la depresión, el abuso de sustancias, así como la ansiedad, como anteriormente se ha ido mencionando. Bien, esto es para que también se descarte esa posibilidad que a lo mejor no es TLP, sino a lo mejor es depresión, a lo mejor es ansiedad, o a lo mejor es puro mero abuso de sustancias. Ajá, adelante. Muchas gracias, Susi. Y bien, también como parte del tratamiento, pues se puede agregar medicamentos a este tratamiento. Por supuesto que esto tiene que estar supervisado por un psiquiatra o una psiquiatra. Y entre los que se pueden incluir, pues están los antidepresivos, como antipsicóticos o medicamentos que estabilizan el estado de ánimo. También llega algún momento en que las personas que padecen borderline, pues tienen que ser hospitalizadas solo si su médico cree que es conveniente o cree que es necesario. Por supuesto, por su propia seguridad está en riesgo debido a que las personas con TLP también pueden presentar ideas o conductas suicidas. Ahora sí, en nuestra última diapositiva, si quieren agregar algo, sus hijos, con todo gusto. Sí es muy importante que cuando ubiquemos, incluso si nosotros mismos padecemos alguno de los síntomas, nos damos cuenta que no nos sentimos bien y que podemos tener alguno de los síntomas que se mencionan. Obviamente no hay que autodiagnosticarnos ni automedicarnos. Esto obviamente tiene que ir de la mano de un buen diagnóstico de un psicólogo, de un médico, ¿sí? Para que nos ayude a determinar si nosotros mismos o incluso familiares o algún conocido padece este trastorno, para tomar, en este caso, la psicoterapia adecuada, donde se pueda ayudar a enfocar la capacidad de un buen funcionamiento actual, ¿sí? Y con lo que podamos ayudar a controlar las emociones que en algún momento crean incomodidad en las personas que generan o que padecen este trastorno, ¿sí? Y es muy importante ayudarles a reducir la impulsividad que en muchos de los casos se pueden llegar a padecer y que les impone llegar a tener buenas relaciones, trabajar en buenas relaciones, tanto familiares, laborales y con todo su ámbito social. Por lo mismo, bueno, es importante aprender sobre todo esto, lo que nos envuelve dentro del trastorno límite de la personalidad. Por eso es importante observar y ya lo hemos reiterado en algún momento, evitar las etiquetas y actuar. Actuar en el sentido de ayudar a las personas, ¿no? Para que tengan un buen diagnóstico y por lo tanto
puedan llegar a tener un buen nivel de vida. Bien, muchas gracias, Susi. Si quieres agregar algo. Muchas gracias. A mí lo que me impactó de esto es de que entre el 2% y el 5% de la población presenta este trastorno límite de la personalidad. Este diagnóstico es más común que la esquizofrenia y es 2 veces más común que la anorexia. Esto quiere decir que hay aproximadamente 20% que, que están admitidas en hospitales psiquiátricos por presentar este TLP. Lo que más me impactó es de que hay personas que de verdad no creen que tengan este trastorno. Y lo que también me impactó mucho es que cuando estábamos investigando sobre este tema, las, las creencias y los mitos es de que una persona con border es bien intensa, tiene amor-odio por las cosas, es una persona berrinchuda, dramática, como bien lo mencionaron mis compañeras anteriormente. Se hace autolesiones porque está de moda o por llamar la atención, cuando no es así, porque ellos viven en una constante montaña rusa de emociones, porque no saben qué las detona, o a lo mejor y sí, pero no saben controlarlas, ya sea por factores internos o externos, son difíciles de controlar. Eh, Creen que es una mala persona o que no es lo suficiente con dar algo, o ellos se creen que son molestas cuando no lo son. Simplemente no saben cómo lidiar con sus propias emociones. Están un día bien, con energía, y al otro no quieren ni siquiera salir de la cama, porque están con constante lucha contra sí mismos, contra su trastorno, que a veces no saben si van o vienen, o fueron o llegaron. Se tienden a lastimar o a cortarse para disimular su dolor emocional, o para poder transferir ese dolor en dolor físico. Es como para decir, como dicen los borrachos, ¿no? Tomo para olvidar a la que me dejó, pero no saben que al momento de estar tomando, siguen recordando a la que los dejó, ¿sí? Es algo así. Ellos se cortan para tratar de disminuir su dolor emocional, pero al momento de estar cortándose, se les vienen ideas, inclusive suicidas, que hacen que todavía aumente ese dolor emocional. Simplemente lo tienen que afrontar e ir a buscar ayuda, porque este trastorno sí es muy, muy complicado, sobre todo tanto para los psicólogos que no tienen buena información sobre este trastorno. También, como mencionó Jos, ellos tienden a culparse o castigarse, como diciendo, soy una mala persona, no merezco ser castigado o castigada, ¿sí? No tienen autodisciplina. Esto es, no puedo controlarme o adoptar ninguna disciplina, pero sí lo pueden hacer siempre y cuando tengan la fuerza de voluntad, disculpen mi gatita, tengan la fuerza de voluntad para hacerlo. Y es lo que yo digo, todas las personas tenemos fuerza de voluntad, pero hay algunas veces que eso no es suficiente, sino que debemos de buscar ayuda. Así es, muchísimas gracias, Susi, muchísimas gracias, Jos. El tiempo se nos está agotando y pues yo creo que lo han resumido de la mejor forma y sabemos que antes de la enfermedad siempre está la persona, ¿no? Yo creo que es muy importante, lo vamos a reiterar cada cápsula, detengamos el estigma, erradiquemos el estigma. Muchas personas no quieren ser tratadas o no quieren ser atendidas porque tienen un miedo, ¿no? A la misma enfermedad o al mismo padecimiento.
Entonces yo creo que es muy importante que si sabemos que hay algo que no está bien, como toda la sintomatología que Jos y Susi ya nos presentaron, podamos hacer algo. Por supuesto que hay veces en que nuestra propia familia no cree en la psicoterapia, no creen en los psicólogos, no creen en los psiquiatras y es muy difícil que esa persona pueda avanzar sin el apoyo familiar. Pero si queremos mejorar nuestra calidad de vida o si queremos mejorar como seres humanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de que mi familia no crea en los psicólogos o en los psiquiatras, o hay un estigma, ¿no? O estereotipos erróneos, nosotros tenemos también esa capacidad y esa fuerza de voluntad, si queremos salir adelante, de poder buscar ayuda. Entonces, pues les agradecemos muchísimo por haber escuchado nuestra cápsula. Muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias, Jos. Y pues bien, ya ahora nos podemos extender más porque ya nos está marcando aquí que nos queda muy poco tiempo. Como terminamos con cada cápsula, voy a detener la grabación y les deseamos un muy feliz domingo. Hasta pronto. Excelente día. Hasta pronto. Igual, excelente Adiós. domingo, excelente semana, mes y ya casi fin de año. Muy fuerte abrazo a todos.